La DEA y la CIA reveló la lista negra del tráfico del polvo blanco en Colombia desde hace muchos años, de la época de nuestros abuelos, queridos amigos. ¿Y quiénes son los protagonistas? Julio César Turbay y Alfonso López Michelsen. Julio César Turbay, abuelo de Miguel Uribe Turbay, el impoluto, el cristalino, el prístino, así como lo escuchan. Y el señor Alfonso López Michelsen, el mismo, amigos, que cargamos en nuestro día a día, en nuestra billetera. No lo van a creer, este mismo señor del billete de 20,000, uno de los padres del tráfico del polvo blanco en Colombia. Por eso somos lo que somos, por eso es nuestra historia, por eso es que este país se ha comportado como se ha comportado. Y lo peor de todo, por eso es que cuando llega alguien a tratar de cambiar esta vuelta, esos poderosos que han vivido a punta de nepotismo y un favoritismo y un privilegio que dejó el tráfico del polvo blanco, se alborotan y no les gusta el cambio. Vámonos con los detalles. Hay un artículo bastante completo de Agencia de Periodismo Investigativo que les recomiendo que lo lean. Yo les voy a leer lo más relevante. Pues resulta, señoras y señores, que después de 47 años la CIA y la DEA revelaron cuáles son los nombres de los colombianos funcionarios de gobierno que ayudaron al tráfico del polvo blanco en aquella época. Dice, tras 47 años de permanecer guardados como informes ultrasecretos de inteligencia, el gobierno de los Estados Unidos, a través del Archivo de Seguridad Nacional, desclasificó 42 documentos secretos en donde el gobierno de este país, en cabeza de Jimmy Carter, informó al entonces presidente Alfonso López Michelsen que altos funcionarios de su gobierno, 2 ministros, el candidato presidencial Julio César Turbay Ayala y miembros de las fuerzas militares y de seguridad tenían vínculos con el tráfico del polvo blanco. Volvemos a lo mismo. Por eso somos como somos. Desde aquella época, aquí están los padres de todos nuestros males. Según el archivo, una lista negra altamente sensible de funcionarios colombianos supuestamente corruptos, reunida por el gobierno de los Estados Unidos y presentada al presidente colombiano Alfonso López Michelsen en el 77 como una forma de ganar influencia sobre la política colombiana de drogas, es el foco de un nuevo hilo informativo electrónico publicado hoy por el Archivo de Seguridad Nacional. Ubicado entre los registros de la Biblioteca Presidencial Jimmy Carter, el texto completo del expresidente de inteligencia secreta, de inteligencia secreta, que incluye los nombres de unas 3 docenas de funcionarios que se cree que tienen vínculos con el tráfico de drogas. Se publica hoy por primera vez. Pero ¿cuáles son los nombres? Atención. Los funcionarios clave nombrados en el documento incluyen al ministro de Defensa, el general Abraham Barón Valencia. Imagínense, el ministro de Defensa de esa época ayudó. El ministro del Trabajo, Óscar Montoya. El coronel Humberto Cardona Orozco, entonces jefe de Indumil, un fabricante de armas militares dirigido por el gobierno colombiano. Imagínense, los ministros estaban involucrados. Pero atención, las acusaciones más graves las contra Barón Montoya y el candidato presidencial Julio César Turbay, abuelo de Miguel Uribe, que se convirtió en presidente más tarde ese año, se revelaron en una transmisión de abril del 78 del programa de televisión CBS 60 Minutos, que había obtenido una copia de un memorando de la Casa Blanca en junio del 77, enviado al presidente Carter por Peter Bourne, su asesor jefe de narcóticos. Bourne había instado a Carter a detener la venta de 3 helicópteros militares a Colombia y había adjuntado un resumen de una página de los funcionarios colombianos que se cree están involucrados en el tráfico del polvo blanco, que fue el foco del informe de 60 minutos. Ahí está la imagen de nuestro expresidente, queridos amigos. ¡Qué belleza! ¡Qué honor! ¡Qué honor lo que nos ha dado este país! ¡Hijo de madre! Por eso estamos así y por eso nuestra historia es así. Cuando vean por qué los territorios siguen en guerra, por qué el tráfico del polvo blanco sigue manejando muchas regiones, por qué cuando el presidente Gustavo Petro quiere quitarle el financiamiento a los grupos armados, los políticos se alborotan, porque esa es nuestra historia.
Esa es nuestra historia. Esto no es del presidente Gustavo Petro, que arrancó hace año y medio. Esto es de hace años, y el presidente tratando de combatirlo y la ultraderecha defendiendo y defendiendo. ¿Por qué será? Vaya dato curioso, vaya dato perturbador. Está en nuestras venas, está en nuestra historia. Toda esta porquería que se ha construido como país ha sido por esos padres de la patria que nos vendieron desde un principio, y hoy salen orgullosos de su apellido a decir que eran honestos, impolutos y cristalinos. Vea, esta vaina, aquí está uno de ellos, y lo cargamos en nuestros bolsillos todos los días. ¡Qué vergüenza! ¡Seguimos! Revelado aquí por primera vez, el memorando oculto durante mucho tiempo es un resumen de la información adquirida por la inteligencia de los Estados Unidos y las fuentes de aplicación de la ley sobre la corrupción de narcóticos en el gobierno colombiano, y parece dirigirse personalmente al presidente colombiano. Se dice a López que los traficantes de narcóticos y sus operaciones se ven muy facilitadas por la cooperación y protección de funcionarios colombianos influyentes, y que una mayor investigación por parte de su gobierno sería muy valiosa, especialmente en el caso de cifras de alto nivel. El documento enumera a unas 3 docenas de funcionarios colombianos que se cree que tienen vínculos con el negocio ilegal de estupefacientes, incluidas figuras destacadas de los círculos políticos, judiciales, policiales y militares. La persona más conocida de la lista, Julio César Turbay, que ganaría las próximas elecciones y se desempeñaría como presidente entre el 78 y el 82. Está vinculada al tráfico del polvo blanco a través de su sobrino Aníbal Turbay Bernal, quien, según el informe, está vinculado a traficantes que creían que podrían elegir a los jefes de las agencias policiales colombianas si Julio César Turbay se convirtiera en presidente. O sea, si este señor llegaba a ser presidente, todo se facilitaba: aduanas, puertos, todo. Los principales funcionarios colombianos nombrados en el informe incluyen a 2 miembros del gabinete de López: el ministro de Defensa colombiano, el general Abraham Barón Valencia, quien según el informe había recibido pagos de narcóticos y contrabando, y el ministro de Trabajo, Óscar Montoya Montoya,